todo lo que es lectura del código, pero en especial ahora vamos a terminar de hablar lo que el doctor Chuquimia inició, que era el tema de la prueba, pero por supuesto también me han solicitado que avancemos el tema de inicio de los procesos preliminares y los procesos precautorios. Actualmente me encuentro escribiendo un libro que va a ser publicado Dios mediante, o va a estar en postrimerías de ser publicado Dios mediante en noviembre de este año. Y básicamente la parte introductoria del libro avala y explica el por qué Nielsen de este Código Procesal Civil, cuál ha sido el motivo que diferencia este Código Procesal Civil del Código de Procedimiento Civil de 1976. Y básicamente en la parte introductoria del libro hago notar tres aspectos que son fundamentales, Nielsen. El primer aspecto, el por qué la necesidad de este cambio para un proceso que se viene desarrollando bajo el esquema, digo en el libro, de una estructura por audiencias, que ese es el primer hito fundamental de este código. Estamos frente a una realización de actos procesales circunscritos e inspirados en la sustanciación y en el desarrollo de audiencias. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento, no menos importante, transversal al primero, es que es un código procesal principista. Y esto lo digo a lo largo de los diplomados, de los códigos. Nielsen ya está quizás exhausta de escucharlo, pero es necesario decirlo. Este código es principista y acaricia la posibilidad general de tener principios que vayan rayando la estructura procesal de manera transversal. De manera horizontal, los principios se encuentran subsumidos en el artículo 1, en los artículos que celebran la etapa de las probanzas, que el doctor Chuquimia les ha venido a introducir. Hemos con mucho gusto revisado los audios y videos de la clase de mi querido colega. Y por supuesto los principios que se van substanciando también, y eso lo hemos visto en la anterior oportunidad que di curso, relacionado a la etapa de la ejecución. Ese es un segundo elemento que hago notar en el libro. Primero, un proceso que se desenvuelve a través de un esquema de audiencias, no tanto como se decía que era un código oral, oralista, máxime escriturado. Sí lo es, pero es un código inspirado en una substanciación de actos procesales por audiencias. Un segundo elemento, un código principista, no solamente en su artículo 1, sino en los artículos que se van desenvolviendo a lo largo de la estructura del proceso. Y un tercer hito que sí considero más importante que los dos primeros. Quisiera que me atiendan y con especial interés presten atención al respecto, redundando. Este código es un código concéntrico, no atomizado. Es un código que se encuentra inspirado en la celebración pura de las audiencias principales no contaminadas. Y a eso se refiere la tercera parte o el tercer pilar del libro. ¿Por qué no contaminadas? Porque lo que busca este código principista de realización de actos en audiencia y por audiencia es que además de eso, tengamos la posibilidad de desarrollar audiencias habiendo percibido el despacho saneador. Y ahora vamos a revisar artículos muy importantes para complementar el hito de la de las probanzas o la prueba que se encuentran relacionadas a la actividad del juez. Dentro de la estructura del libro estamos realizando mucha legislación comparada a Nielsen porque es un código que comenta este código y tenemos que acudir a otras latitudes. Interesante, por ejemplo, Nielsen, el código hondureño, que ha sido escrito por los magistrados de la Corte Suprema de Honduras. Y estos magistrados se han dado la tarea de comentar su código, han realizado de manera colectiva la escritura del Código Procesal Comentado Hondureño. Y ahí podemos ver la participación del juez. También estamos revisando el Código Paraguayo para realizar el libro y ver cómo estos códigos también son principistas y revelan mucho las actuaciones que el juez va desenvolviendo a lo largo de la estructuración del código. Y lo que usted ya conoce de memoria, estamos revisando también el código colombiano, hablo de procesal, el código, el código argentino, por supuesto que sí, y estamos realizando un repaso muy profundo al código uruguayo. ¿Por qué? Porque el código uruguayo es la inspiración
de nuestro código. El código uruguayo es la inspiración del código procesal civil boliviano. Y nuestro código procesal civil boliviano también, Nielsen, viene del código modelo para Iberoamérica. Es importante que notemos eso. Pero ¿qué es lo que buscan estos códigos? Agilizar la administración de justicia. El dar tutela judicial efectiva, el dar tutela judicial como un fundamento de la tutela, pero bajo un elemento no solamente principista, sino que esté muy ligado a la celeridad. Ese es el tercer hito de la estructura del libro que estamos intentando hacer prospere, y básicamente estamos comentando el código. Ahora, esta noche es una clase importante, muy importante, por demás de importante, porque vamos a ver cómo son las etapas de preámbulo del proceso y las etapas que inician la gesta de la construcción de la prueba. La prueba que se va a ir develando durante la tramitación del proceso. El doctor Chuquimia, muy importante, les dijo algo en el curso que dio en pasadas ocasiones, en gestas anteriores, al referirse a la prueba. Podemos postular una demanda muy interesante, podemos realizar una demanda reconvencional muy saliente, podemos utilizar una verba jurídica realmente esgrimida para la construcción y la identificación de un proceso, pero si no administramos bien la etapa de la prueba, mal vamos a poder prosperar a momento de dictar sentencia. Hoy en la noche vamos a traer jurisprudencia, por ejemplo, de las actividades que realiza el juez para valorar la prueba y para conseguir su sentencia. Y esto ocurre también en otros códigos y en otras latitudes. Primero, el aspecto cognitivo, que debe ser un aspecto realmente importante para que la autoridad judicial pueda establecer y llegar a sus veredictos, a sus sentencias. La cognición, la razón o la razonabilidad, la lógica. Por supuesto que sí, un elemento fundamental que está sentado en autos supremos eximidos por el Tribunal Supremo de Justicia, que habla de la valoración individualizada y prolija de todas y cada una de las pruebas que son aportadas por las partes para edificar y construir la verdad material, que se encuentra contenida en el artículo 16, en el artículo 1, numeral 16 del Código Procesal Civil, y que también le abre la posibilidad, y vamos a ver jurisprudencia Nielsen al respecto, al juez para poder inmiscuirse en la actividad probatoria. También ocurre en México. Estamos hablando del 24, numeral 3, y del 136.3 del Código Procesal Civil, que le abren la posibilidad al código de cohabitar con el principio dispositivo, por supuesto que sí, pero dándole facultades al juez para poder ser un protagonista a lo largo de la tramitación del proceso, y también sin comprometer su imparcialidad, abonar y aportar con pruebas a la edificación de la verdad material y de la historiación de los hechos que puedan llevar a una sentencia lo más certera posible. Esos son los aspectos fundamentales, mi querida Nielsen, que se han de tratar ahora en la noche. Vamos a empezar a hablar de los procesos preliminares, de los procesos precautorios, y por supuesto que sí, vamos a introducirnos de una manera muy interesante a el aspecto fundamental, que es hacer un repaso ya conglobante referido a las pruebas y a su utilidad para el desenvolvimiento del proceso. Eso a manera de introducción, Nielsen, les he adelantado algunos aspectos introductorios de esta escritura que estamos arrojándonos a hacer este año. Y por supuesto que sí, en la línea de construir academia, de construir conocimiento y de sentar las bases de este código que ya es más que decano, el Código Procesal Civil, la Ley 439, que tiene ya con este año 11 años. A lo largo de su historia se han venido dando bastantes aspectos que lo han develado de una forma favorable. Hay aspectos en los cuales también se debe hacer una revisibilidad del texto. Se han de hacer propuestas a lo largo de los años venideros para algunas derogatorias, algunas modificaciones en la escritura del código. Es un código eximio en el aspecto principista, y obviamente hay aspectos que ya tienen que irse hilvanando bajo criterios más reglistas, pero de momento el código está dando buenos lustros porque estamos pudiendo celebrar actos procesales de manera más ágil
y lógicamente desatomizar al proceso para hacer que el verdadero debate se desarrolle de manera pura y no contaminada. Estamos hablando del artículo 366.4 que nos hace conocedores del despacho saneador, que exime y lustra el proceso antes de iniciar los actos de fondo o de debate con la audiencia preliminar y conclusiva. Por supuesto, estamos hablando de todo lo que es el saneamiento con relación a los incidentes y a las excepciones que puedan tratarse antes de ingresar al debate propiamente dicho. Entonces, básicamente esas son las características más importantes, queridos colegas, que quería hacerles notar a manera de introducir esta noche y un poco para que comprendamos el espectro sobre el cual Nielsen, este código, va tomando sus ribetes más importantes. Eso a manera de introducción, mi querida Nielsen. No sé si usted, antes de iniciar ya, entrar al fondo, le gustaría acotar algo, añadir algo, algo relacionado a la modulación de su voz en off, o proseguimos ya entrando a materia. Nada, doctor, nada trascendental. Recordarles también a todos los participantes también que las grabaciones, los cursos, perdón, están siendo grabadas y se les va a enviar al grupo de WhatsApp en cuanto se finalice todo el curso. Nada más, doctor, podemos continuar. Muchas gracias. Gracias, Nielsen, y lógicamente el material que siempre se envía al finalizar los cursos, eso ha ocurrido. Creo que este es el mismo foro que nos ha acompañado cuando hemos hablado de la ejecución, hemos hablado también del proceso monitorio, del proceso ejecutivo, si mal no recuerdo, en la anterior ocasión que me tocó desenvolverme con estos colegas, y ahora nos toca ingresar a esta nueva etapa que es conclusiva de la prueba de las preliminares de las precautorias, y con eso ya estaríamos cerrando mi participación a lo largo de este esperado curso que está llegando a los colegas, por supuesto que sí, mi querida Nice. Entonces, sin mayor preámbulo, iniciemos. Me dice si se está compartiendo, por favor. Vamos adelante. Se está compartiendo, ¿no? Sí, doctor, perfectamente. Perfecto, vamos a poner un poco de sombra a la pantalla para poder agilizar. Vamos a hablar de las diligencias preparatorias del proceso, las cautelares y las cautelares específicas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Se están viendo las diapositivas, ¿no, queridos colegas? Nielsen. Sí, doctor, lo escucho. Perfecto, entonces están compartiendo las diapositivas como esperábamos y vamos a proseguir de tal forma. Entonces, vamos acá y empezamos. Ahora, ¿para qué sirven las diligencias preparatorias? Pues para muchas y variadas circunstancias que se han de desenvolver a lo largo del proceso. Las diligencias preparatorias sirven para muchos aspectos de connotación del proceso. Las diligencias preparatorias sirven para estructurar el proceso, para preparar el proceso, para allanar el proceso, para dejar expedito el proceso. No olvidemos que estamos hablando de una ciencia. El derecho procesal es una ciencia. Las ramas del derecho procesal coadyuvan a la edificación de una ciencia. Y las diligencias preparatorias preparan el proceso, lo allanan, lo dejan expedito, completan algunos aspectos relacionados a la identificación, a la legitimación, tanto activa como pasiva, del actor, demandante, del demandado o sujeto pasivo a lo largo del proceso. Las diligencias preparatorias permiten que el proceso tenga un preámbulo, un inicio, contribuyen a la edificación del proceso. Las diligencias preparatorias o el proceso preliminar tiene varias finalidades, como les decía hace un minuto atrás. Determinan o complementan, les dije, la legitimación activa o pasiva de las partes en el futuro proceso. Por supuesto que sí, anticipan el diligenciamiento de la prueba que pudiera perderse con motivo de la etapa probatoria. Preliminarmente se prepara la prueba. Se llama a declarar a testigos que pueden por determinado momento de salud o por determinada situación de ausentarse del país
presten su declaración testifical correspondiente, practican las diligencias que correspondan para verificar la mora del deudor, es decir, para generar y alimentar el proceso de elementos probatorios. Estos elementos, por supuesto, han de servir de fundamento al proceso posterior, lo han de preparar, lo han de allanar, han de dejar expedito. Por supuesto, ejercitan cualquier otra medida cautelar que otorgue mérito al proceso posterior. Entonces, las medidas preliminares o las medidas preparatorias lo que han de hacer es evitar una repetición ya durante el proceso, como tal, una reiteración. Es el momento idóneo para preparar el proceso, lo digo por última vez, una declaración jurada concerniente a una identificación, tanto del demandante, del demandado, una identificación referida a sus cualidades, a la situación que ha de poder dejar expedita la situación inherente a su legitimación, sea activa o pasiva, el reconocimiento de firmas y rúbricas para dar dar fe de la firma, el contenido y la efectividad del documento, o la exhibición de muebles que necesariamente sean insumo probatorio durante la etapa probatoria. O, por supuesto, que sí el nombramiento de un defensor que represente el proceso en caso de desaparición, o la designación de un tutor para el andamiaje del proceso como tal, o acá está el diligenciamiento de inspección judicial, pericial, testifical anticipada, la inspección judicial que ha de servir para poder verificar in situ un bien inmueble que pueda perderse, un bien inmueble que pueda derroerse, un bien inmueble que pueda derrumbarse, un bien inmueble que pueda siniestrarse, un bien que esté por entrar en estado de ruina, inspección judicial, una medida preliminar que ha de poder realizar la autoridad judicial antes del proceso. Nótese que estamos buscando la tutela efectiva, una tutela judicial efectiva, que la tutela judicial efectiva aparezca antes, incluso aún antes de la iniciación del proceso. O la prueba pericial para dar elementos y insumos probatorios a la autoridad judicial, o la prueba testifical anticipada como un elemento fundamental también para la preparación del proceso. Por supuesto, la citación de quien hubiere de ser demandado por reivindicación, para que pueda develar a título de qué se encuentra en el bien inmueble cuya reivindicación se va a demandar o va a hacerse la demanda, o cualquier acción en la que fuera necesario conocer el carácter o virtud de quien ocupa un bien objeto del juicio a promoverse, o a título de qué lo tiene, detentador precario, poseedor, ocupante, en fin. Entonces, nótese la utilidad de las medidas preparatorias. Preparan el proceso, dejan expedito el proceso a los efectos de su mejor culminación. Esa es la utilidad, mi querida Nielsen, de las medidas preparatorias. Están establecidas, por supuesto, en el artículo, como bien dice la glosa, en el artículo 306 del Código Procesal Civil. ¿Y por qué el código? Y esto también lo comentamos en el libro que estamos redactando, escribiendo, habla de diligencias, porque han de dar buena conducencia para la construcción del proceso y la construcción de la verdad material, la verdad histórica, o como dicen los colombianos, la verdad legal. Esa es la utilidad de las medidas preparatorias. Se está preparando, se está allanando, se está dejando expedito, se está fortificando el futuro proceso. Se le está dando lustros al proceso de contenidos previos, preliminares, que ya han de poder hacer que se acceda al debate con estos elementos ya sentados, Nielsen, ya zanjados, ya elucubrados, ya esclarecidos antes del juicio, antes de la celebración de las audiencias de fondo. Y ahora sí pónganse a razonar en grande, no solo vean el árbol, sino el bosque. El, el, eh, el código tiene esa estructura, el código tiene esa intencionalidad, el código va a ese perfil, ese es el perfil del Código Procesal Civil. Desconcentrar, descentralizar, desmembrar, desarraigar, descoser todos los aspectos que puedan contaminar la etapa troncal, que es la etapa del juicio y del debate, donde el juez
tiene que, por supuesto, tener elementos fundamentalmente claros e identificables e identificados, como ser la pretensión. La pretensión tiene que estar totalmente clarificada, totalmente identificada por la autoridad judicial, como ser la petición distinta a la pretensión, como ser la acción distinta a estas dos últimas. Y por supuesto que sí, debe tener totalmente identificado el objeto del proceso del objeto de la prueba. El objeto del proceso es una cosa, es la instrumentalización que ha de llevar la antorcha hasta su hito final, y el objeto de la prueba tiene otra finalidad, el poder hacer que un juez lógico, razonable y celoso en la escrupulosa y totalmente didáctica valoración de las pruebas pueda llegar a un veredicto lo más equitativo posible y razonablemente acercado a una verdad, no absoluta, pero sí a una verdad que lo cubre todo lo que ha motivado llevar al proceso. Si ustedes quieren ser buenos procesalistas, lo decía el doctor Chuquibia, tienen que ser cientificistas, tienen que ser científicos. El derecho procesal es una ciencia, no es una artesanía. No es un derecho artesanal, es un derecho científico. Y para ser científicos tienen que delimitar bien cada una de las herramientas que llevan al proceso: pretensión, acción, petición, identificación del objeto del proceso, identificación del objeto de la prueba, la utilidad de cada una de las pruebas, el hilo conductor que ha de llevar a la veracidad a través de la cual se realiza la estrategia probatoria y se da por evidente el arsenal probatorio que ha de llevar la dinámica de la verdad material como verdad certera a lo largo de la tramitación del proceso. Esas son las cualidades que se van de ir desenvolviendo a lo largo de la tramitación del proceso, y por supuesto que sí, sobre estos elementos ha de girar la causa como tal, la litis, el pleito, el conflicto, a través del cual se ha de generar insatisfacción a una de las partes y satisfacción a la otra. Es decir, va a haber una relación dialéctica, como decía el maestro Eduardo Couture, dialéctica, a través de la cual se va a dar la tesis, la antítesis, y se ha de subsumir la síntesis como hito y etapa final del proceso. Esas son las diligencias preparatorias, esa es el hilo conductor que ha de llevar adelante el proceso. Y hablamos, por ejemplo, de la diligencia de preliminar que se llama declaración jurada. ¿Cuál es la utilidad? ¿Cuál es la bondad que tiene la declaración jurada? Pues bien, tenemos que decir que es una medida preparatoria a un proceso preliminar. Es una medida preparatoria o un proceso preliminar que por supuesto la asienta una persona contra quien se propusiere dirigir la demanda sobre algún hecho relativo a su personalidad. Es decir, el objeto es determinar o complementar la legitimidad activa o pasiva de las partes en un futuro proceso. Esa es la utilidad, esa es la deductibilidad de la declaración jurada, la legitimación activa, la legitimación pasiva. Hay autos supremos que los hemos acompañado. Recuerdan Ibsen que habla de la legitimación pasiva, de la posibilidad también, he dejado de compartir, no se preocupen, la posibilidad per se de tener identificado plenamente al demandante, identificado plenamente al demandado, identificada claramente la situación del demandante y del demandado, e identificados aspectos relacionados a su personalidad, para evitar que a lo largo del proceso existan equívocos, y esos equívocos, por supuesto, nos lleven y nos acarreen a fallos equivocados y a procesos que no lleven a un buen puerto. Ahí vemos una de las utilidades del proceso preliminar. Estamos dejando expedito, estamos allanando, estamos limpiando el camino que nos ha de posibilitar llevar a un proceso lo más certero posible. ¿Y eso qué se llama? Está en mi tesis de maestría. Se llama seguridad jurídica. El órgano judicial resuelve conflictos, en el caso nuestro de quienes somos procesalistas civiles, resuelve conflictos entre particulares. Ahora, en esa dinámica de resolver conflictos entre particulares, dirime conflictos que han de dar satisfacción privada.
tanto a un demandante como a un demandado. Pero un elemento inequívocamente fundamental es que el demandante y el demandado se encuentren plenamente identificados en cuanto hace a aspectos inherentes a su personalidad. Por eso se pide en audiencia para que el citado pueda responder un cuestionario, estamos hablando de esta diligencia preparatoria, a partir del cual se lo tenga plenamente identificado y habido a los efectos del proceso. Esa es la primera diligencia preliminar y esa es la utilidad. Vean cómo se va construyendo el proceso, tienen que razonarlo, tienen que entenderlo, tienen que comprender cuál es la finalidad, Nielsen, del Código Procesal Civil. Y para entender la finalidad del Código Procesal Civil, deben entender por qué ha sido pensado de esta manera. Y va a ser la única forma en la cual lo han de poder aplicar bien. Tienen que entender el trasfondo del Código Procesal Civil. Es como cuando existe alguna crisis de Estado, cuando existe un problema social o problemas sociales. Necesariamente los abogados debemos entender el trasfondo, el por qué hay detrás de. Y la idea de estos cursos es que ustedes entiendan qué hay detrás del Código Procesal Civil. ¿Cuál ha sido su utilidad, su finalidad? ¿Con qué finalidad per se el Código Procesal Civil ha sido pensado? ¿Para qué? ¿Qué acefalías, qué falencias existían en el Código de Procedimiento Civil de 1976, cuyo comentarista es José Decker Morales, que fue incluso magistrado? ¿Y cuál es la utilidad de este código? ¿Cuál es el parangón? ¿Cuál fue la necesidad? Los códigos actúan de acuerdo a necesidades y coyunturas especiales que están atravesando las sociedades y el órgano judicial debe buscar los mejores instrumentos para dar seguridad jurídica a los estantes. Esa es la finalidad de los códigos y la función de nosotros los abogados es estudiar y realizar un desenvolvimiento idóneo en cuanto a la aplicabilidad de esos códigos que nos acerquen lo más posible a el espíritu de la ley, la finalidad del código. Entonces, la diligencia preliminar, la inicial, jurada, a través del que se llama, se convida a una audiencia al demandante o demandado para que pueda completar aspectos reñidos y relacionados a su personalidad. Nielsen, no sé si hasta aquí podemos abrir, son las 8, mire cómo vuela el tiempo, nuestro peor enemigo en estos cursos. Tenemos hartísimo material, usted ya sabe, tantos años ya conmigo, Nielsen está por ahí. Mire, de ese cuyo usted ya se da cuenta, porque estamos como 22 veces. Le voy a dar una tarea para la próxima vez. Cuente cuántas veces entre cursos, coloquios, seminarios hemos estado juntos. Le estoy dando tarea. Váyase comuníquese con Ceneco, con las empresas y averigüe. Yo ya estoy más contando una veintena y usted ya sabe de memoria que nos queda hartísimo material para ahora en la noche. Imagínese usted, tenemos que terminar los preliminares, luego pasar las precautorias y luego hablar de las pruebas para concluir lo esbozado por nuestro querido doctor Chiquimia. Imagínese cuánto material tenemos. Ay, rapidito, seguimos nomás porque es mucho el material, Nielsen. ¿Qué le parece? Sí, doctor. Eh, Creo que es mi internet que está fallando, doctor. No sé si me puede escuchar bien. Ay, creo que es mi internet. Creo que estoy teniendo algunas fallas, doctor, con mi internet. Ah, no, era creo el doctor. Creo que es usted, doctor. ¿Se ha caído, creo, mi señal o se ha caído la señal de todos? Como Creo nunca ha que era habido un de corte. sí, creo que era de usted, doctor. Creo que era de usted. Perfecto. A ver, decía, vayámonos a un circunducto de preguntas. Claro que sí, doctor. Bueno, las personas que quieran hacer uso de la palabra pueden levantar la manito electrónica para que el micrófono sea habilitado. Caso contrario, bueno, vamos a seguir avanzando, doctor. O pueden escribir en el chat también, no hay problema.
Seguimos, ¿no? Sí, doctor, no hay preguntas. ¿Sabe qué? Me voy a ir a otro lugar donde esté más cerca de la... Creo que estoy un poco lejos del puerto. Eso está haciendo que se empiecen a dar problemas con mi señal. Démonos un minutito y voy a cambiar de lugar. Está bien, doctor. Sí, voy a cambiar de lugar porque creo que por ahí va el problema. Me voy a acercar al puerto. Sí, es mejor, doctor. A veces influye mucho el tema también de las lluvias, de los vientos, y mientras más cerca esté del router es mejor. Y me voy a movilizar. Denme un minutito y estoy terminando en el traslado. Estaba en un lugar de la casa, ahora me estoy yendo a otro más cercano al puerto. Un minutito, por favor, no más de un minuto. Claro que sí. Aguántenme un ratito. Perfecto, ahora sí estamos. Creo que el doctor Guarachi está con uso de la palabra, Nielsen, y estoy bien. Sí, doctor. Tiene el micrófono habilitado, doctor Guarachi, para que haga uso de la palabra. Doctor, lo escuchamos, buenas noches. Puede activar su micrófono con tranquilidad, doctor Guarachi, ya está habilitado. Ya, gracias. No, sí, no sé qué fallas ahí. Señor, doctor, buenas noches. Una consulta. En esta etapa preparatoria, ¿es lo que se puede hacer también anotación preventiva de bienes para precautelar por ejemplo, cuando hay una acción pauliana o si no, demandas preliminares cuando hay de deudas, por ejemplo, procesos ejecutivos? Ya vamos a ir viendo a lo largo de los minutos que vienen. Hay que hacer una diferencia. Existen las medidas preliminares. Las medidas preliminares, doctor Guarachi, preparan el proceso, preparan la instancia, preparan la Cámara, preparan el debate procesal. Las medidas preliminares posibilitan que un documento sea reconocido en firmas, reconocido en contenido, reconocido en efectividad, reconocido como instrumento. Las medidas preliminares, doctor Guarachi, posibilitan una identificación plena del actor del demandado a través del instrumento de la declaración jurada. Las medidas preliminares permiten el diligenciamiento de pruebas que pueden perderse durante la tramitación del proceso, que puedan diluirse, testigos que se ausenten, testigos que puedan fallecer porque se encuentran en estado grave de salud o testigos que estén por ausentarse. Eh, las medidas preliminares permiten identificar a las personas que se encuentran en un bien inmueble habitándolo para poder tener clara la figura
a partir de la cual pueda esclarecerse a título de qué se encuentran en dicho bien inmueble. Las medidas preliminares, doctor, nótese, allanan el proceso. Estas son unas. Las medidas precautorias buscan, a diferencia de las preliminares que preparan, allanan y dejan expedito el proceso para su celebración, para su realización, las medidas precautorias, contrarios en su, aseguran el resultado y la efectividad de la sentencia. Las medidas precautorias, al asegurar el resultado y la efectividad de la sentencia, aseguran también que la sentencia pueda ser ejecutable. Aseguran la sentencia, una sentencia de condena afectando los bienes del deudor, posibilitando que se embarguen, posibilitando anotaciones preventivas, posibilitando prohibición de innovar, prohibición de contratar, prohibición de celebrar actos de dominio para asegurar el resultado de la sentencia, bajo los criterios, por supuesto, que se encuentran establecidos en el Código Procesal Civil, que son la verosimilitud, el peligro de demora, la proporcionalidad y, de acuerdo al espíritu del Código colombiano, la razonabilidad, como un paraguas de la verosimilitud, de la proporcionalidad y del peligro de demora. Entonces, ¿cuál es la diferencia, doctor Guarachi, entre las medidas preliminares y las precautorias? Se lo digo en facilito, doctor. Las medidas preliminares han de allanar el proceso, lo han de dejar, para no usar un término muy medio incomprensible, han de dejar expedito el camino del proceso, las medidas preliminares. Mientras que las medidas precautorias han de asegurar el resultado de la sentencia. Ese va a ser el objeto y el objetivo de las medidas precautorias. Ambas tienen la finalidad de instrumentalizar el proceso y está en el libro que estoy escribiendo. Este proceso es un proceso concéntrico, no es ecocéntrico, no está atomizado. ¿Qué busca? Busca devolver espíritu, devolver materia el código. Me dirán, ¿por qué está hablando muy abstracto, Laguna? Y no me gusta, me complica, que me lo expliquen facilito, no hay ningún problema, se los explico en facilito. Este código lo que busca es que el debate sea debate. De hablar en difícil se pasó a hablar en lógico. ¿Qué hago con este profesor? No, no es así. El debate es el juicio, el pleito, donde se lleva la pretensión, donde se lleva el motivo que ha llevado y ha impulsado a las partes a situarse en en un pleito que tiene connotaciones procesales y que debe ser resuelto por un tercero heterocomponedor que es el juez. Y ese proceso debe estar descontaminado, no contaminado. ¿Cómo conseguimos eso? ¿Cómo llegamos no a ese ideal, sino a esa materia, a esa materialización? Realizando actos que tiendan a que el proceso no se plague de aspectos que traban la prosecución del mismo. En el Código de Procedimiento Civil de 1976 teníamos una etapa probatoria llena de documentos, llena de pruebas, llena de audiencias, llena de aspectos de debate, pero también llena de incidentes procesales, plagada de aspectos formales, plagada de formalismos que permitían que le quitaban luces al juez para fallar lo más nítidamente posible. Este código trata de voltear el pastel. ¿Y de qué forma lo hace? ¿Cuál es el camino que sigue este código? ¿Cómo este código se desempaña? Leamos el 366, numeral 4, el despacho saneador. Todos los aspectos incidentales se han de resolver, todas las excepciones antes de la etapa culmen, que es la etapa del juicio. Y lo mismo ocurre en procesos ejecutivos, lo mismo ocurre en procesos monitorios. Antes de atender las excepciones, entrar al debate, al pequeño debate que ha de darse previo a una sentencia definitiva en caso de haberse opuesto a excepciones, el juez realiza la misma actividad relacionada, digo, al 366, numeral 4, sanea el proceso y recién ingresa al debate. ¿Qué está haciendo el juez? Está desconcentrando el proceso y lo urgente lo está situando en una cápsula, lo está encapsulando, el debate, la escrutinación de las pruebas, la escrutinación del objeto del proceso, la identificación plena de la pretensión, lo está encapsulando.
y todo lo que pueda contaminar ese encapsulamiento lo está sacando, lo está desconcentrando. ¿A dónde? Al despacho saneador. ¿A dónde? A que lo preliminar se atienda para llevar el proceso saneado, para llevar el proceso preparado, para poder hacer que testigos declaren antes de fallecer o antes de ausentarse del país, o que pruebas de inspección judicial se realicen antes de que un bien inmueble que amenaza ruina o de roerse o siniestrarse no se siniestre, y se lo realice de manera preliminar, o se identifique plenamente al demandante al demandante o viceversa. Esa es la finalidad del código. Cuando les explica, a ver, imagínense, colegas, que les pregunten en una reunión, en un foro, ¿cuál es la diferencia entre el Código de Procedimiento Civil de 1976 de este Código Procesal Civil? No pueden quedarse como cientistas del derecho en el escenario de decir que es un código estrictamente principista, de que más allá, deben analizar más allá al código y deben entender las otras implicancias que hacen a este código, Nielsen. No sé si hay otra pregunta. Muchas gracias, doctor Guarachi. Excelente su pregunta. Nielsen, no sé si tenemos en el chat o de otra forma verbal más preguntas de los colegas o proseguimos. No hay más preguntas, doctor, que podemos proseguir. Perfecto, entonces volvamos a proyectarnos con estas diapositivas. Tenemos una, dos, tres, cuatro diapositivas entre 20 a 25 mínimo. Y esta no es la excepción, tiene 29. ¿Se está proyectando? Con Sí, las sí, se está lluvias en proyectando. Se este está tema proyectando. este, este tema del internet con las lluvias en serio, ¿no? Se acolmata, un poco cae. ¿Cuál es la utilidad del reconocimiento de firmas y rúbricas? Es darle calidad de documento público a un documento privado. Reconocer la firma, sí, por supuesto que sí, pero no solamente eso, sino la idoneidad, la calidad, la efectividad del documento. Bueno, me dirán, ¿cuál será la utilidad? Bueno, la utilidad es básicamente que ha de darle otra calidad, otro contenido al documento. El documento ya no va a ser solamente privado, va a tener un paraguas adicional, va a ser público y va a estar totalmente identificada y plenamente esclarecida la firma de quien lo suscribe. Entonces, ¿eso a qué nos acerca? Les preguntaría si fuera docente de pregrado. ¿A qué nos acerca? Al principio de verdad material. ¿A qué más nos acerca? A un régimen de atención de la justicia, de dar seguridad jurídica, haciendo que un documento sea totalmente identificado e identificable, pero ya en un espectro de publicidad, no en un aspecto de tener connotaciones de carácter privada, sí, o privado, sino de tener connotaciones de orden y de carácter y de categoría público o pública. Para eso sirve el reconocimiento de firmas. Y con eso también se prepara el proceso y se prepara un instrumento que ha de tener esa categoría, que ha de poder servir y ser menestermente servido a lo largo ya de un debate, habiéndose superado ese aspecto. También está la exhibición de bienes. En este caso estamos hablando de bienes muebles, que es una demanda preliminar. Se busca a través de esta medida o demanda preliminar que el demandado exhiba un bien mueble determinado, específico, con una finalidad de poder plantear una demanda futura sobre dicho bien. Se encuentra identificado, sino también se encuentra plenamente, identificable a los lustros del proceso. Esa es la connotación de la exhibición de bienes muebles. Otra de las medidas preliminares es los testamentos a petición de quien se creyere heredero legatario o otro tercero que justificase su interés legítimo. En este caso estamos hablando de otra medida preliminar que ha de poder acreditar ante el órgano jurisdiccional el hecho de que se acuda en la vía preliminar para que se exhiba un testamento. Y con eso también nos estamos acercando de manera totalmente clara y esclarecedora
al principio de verdad material. Acá está la categorización de los testamentos o los títulos u otros documentos que en caso de evicción justifiquen el derecho de propiedad del bien vendido. Estamos también de esta forma desarrollando una actividad tendiente a, a esa, a esa connotación, a esa situación. Hasta acá creo que estamos claros, ¿no, Minilsen? Sí, doctor, perfectamente. Perfecto. Entonces, luego está el título que en caso de saneamiento justifique la posesión actual de la persona que tienda a ser demandada de reivindicación u otra acción legal, real. ¿Por qué? Porque vamos a demandar de reivindicación de un bien inmueble y queremos que la persona que se encuentra al interior del mismo pueda aclarar a qué título se encuentra en el mismo. Entonces, ¿cuál es el objeto? Despejar un estado de incertidumbre. Es decir, a título de qué se ocupa el bien que se va a reivindicar, cuál es su condición para que esa condición sea planteada en el futuro proceso. Nótese que con las medidas preliminares se está desatomizando el proceso y a la vez se lo está atomizando. Se lo está desatomizando porque se va a realizar una actitud de repliegue. Estas pruebas y estas actividades preliminares van a servir para construir verdad, van a servir para construir verdad material, van a servir para dar insumos al proceso y es más, van a acortar la etapa del debate porque ya se han de haber preparado, ya se han de haber instrumentalizado. Esa es la función per se de las medidas preliminares. Por supuesto, estamos hablando de las más salientes que se encuentran en el código o la exhibición de documentos. En el caso de una sociedad, existe la misma situación. Se están exhibiendo documentos a efecto de que a partir de esta situación se puedan esclarecer aspectos relacionados a una sociedad y esa sociedad pueda ser totalmente identificada por el juez y llevada de manera visible por la autoridad judicial a los lustros del proceso como tal. Pucha, Nielsen, tenemos una hora y no hemos acabado las preliminares y tenemos que entrar a las pruebas. ¿Qué hacemos? Y estoy hablando medio que rápido, oiga. Mi querida Nielsen, dígame, ayúdeme, socorro. No, está yendo perfecto, doctor. Bueno, a veces el tiempo no nos Expresar. acompaña nunca. Nunca está de nuestro lado. No, pero el tema es que está yendo, pero el tema es que hay harto. Es hartísimo el material. El diligenciamiento de inspección judicial, pericial o testifical anticipada. Bueno, ya les he dicho, pudiera alterarse o perecer el bien, un bien inmueble, es una medida preliminar. Pudieran modificarse las condiciones necesarias para el juicio del bien. Entonces, para eso se desarrolla esta actividad. O en el caso de llamar a testigos, se tratase de testigos de edad avanzada o gravemente enfermos o próximos a ausentarse del país, que deban declarar antes del proceso, en una etapa preliminar. Se está preparando un proceso y se le está haciendo saber al juez de la emergencia inminente de llamar a testigos con carácter previo o a que se ausenten del país o porque se encuentran en un hospital con un cuadro delicado de salud. Esa es una situación también que se puede dar para un diligenciamiento de esta naturaleza. Y lo que les decía, la citación de quien hubiera ser demandado por reivindicación u otra acción para que de esta forma se pueda identificar el carácter en virtud del cual ocupa el bien objeto del juicio a promoverse y expresarse a título de que lo tiene. Ese es un aspecto fundamental. Hasta ahí están los procesos preliminares. Los hemos avanzado de manera un poco escalonada, quizás diría yo de manera un poco acelerada, pero entiéndanme que esta noche mi principal enemigo, y no es la ocasión, esta no es una excepción, me ocurre siempre, que no sé, es terrible que siempre estoy con contrarreloj porque realmente hay mucho que avanzar. Y luego dentro de las medidas preliminares también está la conciliación. La conciliación es una medida preliminar. ¿Por qué? Pero la conciliación, a diferencia de las que hemos visto sirven para instrumentalizar el futuro proceso, llamar a
testigos, realizar inspecciones judiciales, exhibir bienes, llamar a declaraciones juradas, exhibir testamentos, recabar documentos propios de una sociedad para identificar bien cuál es la situación, cuál es la realidad de una declaración jurada para identificar al demandante, al demandado y viceversa y de vuelta. La conciliación tiene una finalidad que ya se encontraba en el Código de Procedimiento Civil, que es la de atisbar la posibilidad de que el proceso concluya aún antes de su iniciación. Y para eso está la audiencia de conciliación. La conciliación lo que busca ante todo es evitar el proceso, evitar el juicio. ¿Cuántos procesos hemos tenido en el bufete? Antes veía muchísimos procesos ordinarios, otra vez está volviendo a crecer nuestros procesos ordinarios en el bufete, pero antes era realmente increíble la cantidad de procesos ordinarios que veíamos 50, 40, fácil. Ahora estamos entrando otra vez al mismo ritmo, ya estamos por la decena. Pero bueno, el tema es que, ¿cuál es la utilidad? ¿Cuál es la finalidad de la conciliación? Es el evitar que se vaya a un juicio, es el evitar que se tenga que ir al fondo del proceso y solucionar autocompositivamente el conflicto. Ahora el Ministerio de Justicia y toda la lógica en la cual se está desenvolviendo está privilegiando mucho la creación de centros de conciliación. Quien les habla también es asesor de no solamente del sistema de intermediación, sino también de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica está bregando, está trabajando para generar espacios de mediación, espacios de solución alternativa de conflictos, espacios de conciliación, etcétera, etcétera. No se olviden que la primera constitución política del Estado de nuestra República hablaba de los jueces de paz, que eran los jueces que evitaban que se tenga que ir a una contienda jurisdiccional. ¿Y quiénes eran los jueces de paz? Eran los párrocos de las parroquias o de las iglesias que eran sacerdotes, que eran párrocos, que se encargaban de atender aspectos que se llevaban a conciliación cuando así la ley lo permitía. Entonces, ¿cuál es la idea de la conciliación? Es eximir a las partes de iniciar un letargo proceso. El Código de Procedimiento Civil hablaba de 4 formas extraordinarias totalmente identificadas para la conclusión de procesos, distinto a los procesos preliminares. Estaba la aprehensión de instancia, la transacción, la conciliación como los más importantes de estos aspectos que hacían que se concluya el proceso de manera extraordinaria. Eran conocidos y se encontraban dentro de un capítulo aprehensión de instancia, conciliación, transacción como modos o medidas o formas extraordinarias de conclusión de procesos. Diferentes a los procesos preliminares. Nielsen, lo digo por última vez en la noche, los procesos preliminares allanan, limpian, pulen, dejan expedito el camino para el futuro proceso. Lo desatomizan y lo atomizan. Complicado, ¿no? A ver, voy a explicar por qué es complicado esto, pero no es difícil de entender. Lo desatomizan porque esto va a ser trasladado al juicio y lo atomizan porque se lo han de llevar antes del juicio. Entonces lo atomizan porque se los lleva, las medidas preliminares como tal se surgen como luces antes del proceso. Y lo desatomizan porque lo que se consigue es que en el proceso ya existan estas medidas preliminares superadas, desarrolladas, desenvueltas. Esa es la situación. Nielsen, estamos entrando al segundo pilar de la noche. El primero han sido procesos preliminares. Ahora vamos a entrar a precautorias y vamos a cerrar con nuestra famosa y bien amplia jurisprudencia de la etapa probatoria. Pero vista desde la óptica del juez, el doctor Chuquimi ha explicado los medios de prueba, cuál es su utilidad, cómo se van desenvolviendo a lo largo del proceso. Ha realizado una explicación muy precisa, muy bien hilvanada de las formas, los mecanismos, los medios de prueba. Nosotros vamos a analizar aquello, pero ya desde un punto de vista jurisprudencial, más agachado y más llevado a la utilidad de la prueba para el efecto de la elucubración histórica de los hechos, llamada verdad material, pero desde un análisis más jurisprudencial. Eso es lo que vamos a hacer ahora en la noche. Pero antes de ello tenemos que hablar de las medidas cautelares o del proceso cautelar. ¿Qué buscan las medidas cautelares? ¿A qué atienden? ¿Por qué existen? ¿Cuál es la utilidad? Pero para hablar de medidas cautelares tenemos que hablar de la verosimilitud. ¿Qué es la verosimilitud? Es uno de los elementos
que se encuentran implícito en la medida cautelar. Es la, la, la verosimilitud es la apariencia de derecho, es la apariencia de buen derecho. Eso es la verosimilitud, es decir, existe un derecho verosímil que va a detonar en el proceso, pero que de momento es verosímil. Verosímilmente existe, se lo está mencionando, y no va a ser loco el que alegue una medida precautoria y luego no formalice luego de los 30 días la demanda. La verosimilitud vive ahí como el Espíritu Santo, está ahí. Hay verosimilitud, es decir, una medida precautoria para los colombianos no se prueba, es verosímilmente palpable porque se ha de probar a lo largo del proceso y se ha de probar que era necesaria para asegurar la sentencia. Entonces, ¿cuál es la utilidad de las medidas precautorias? Asegurar y preservar los resultados de la sentencia y hacerla ejecutable. Con Nielsen hemos hablado noches de noches dando cursos de la ejecución, los principios de la ejecución, la jurisdiccionalidad, la cognición, etcétera, etcétera. Y hemos hablado de por qué la ejecución, hemos diferenciado el 400 del 517 que estaba regulando la ejecución en el Código de Procedimiento Civil de 1976, cuál es la utilidad del 400 del Código Procesal Civil contenido en la Ley 439. Pero no podemos iniciar la ejecución si no hemos asegurado la sentencia. ¿Y para qué sirven las medidas precautorias? Lo digo por última vez en la noche. Las medidas precautorias sirven para asegurar el resultado y la efectividad de la sentencia. Esa es la utilidad de las medidas precautorias, precautelar derechos, salvar derechos, hacer efectivizable una sentencia de condena. Una condena, una sentencia de condena obliga a tres cosas: a dar, a hacer o abstenerse de hacer, a dar una prestación que no se dio, y con eso se está devolviendo seguridad jurídica. Ese es el presupuesto de la medida cautelar, la razonabilidad. Se razona que vamos a precautelar la sentencia bajo el criterio, por supuesto que sí, de la proporcionalidad, del peligro de demora, pero está de más de decirlo, de la verosimilitud. Entonces, las medidas cautelares buscan que los bienes o derechos no sean modificados por personas, situaciones, hitos que van cambiando. El proceso se va desenvolviendo en el tiempo, y así como mi enemigo en mis clases es el tiempo, es al que aquí más detesto. Miren, son las 9:25 y no estoy ni en la mitad. Lo mismo las medidas precautorias son perversamente seguidoras de que el tiempo no dañe la pretensión y no desnaturalice la sentencia. Entonces, el objeto, y está en la diapositiva, si lo leemos, Nielsen, me estoy quedando nuevamente seco de saliva, me gustaría que lea la introducción y el ejemplo, por favor, mi querida dama. La escuchamos. Claro que sí, doctor. Bueno, proceso cautelar y medidas cautelares específicas. Número 1, introducción. Las medidas cautelares buscan que los bienes o derechos no sean modificados porque las personas o situaciones cambien, para que la sentencia se inmaterialice conservando el efecto retroactivo, es decir, permite satisfacer el derecho en el momento de la ejecución. Con estas medidas se busca mantener las condiciones y los derechos en la ejecución a futuro. Ejemplo, una prohibición de innovar buscará no modificar la naturaleza del bien del litigio hasta el momento de la ejecución. Exactamente. Esa es la utilidad del proceso cautelar, Nielsen. Salvar derechos, cuidar la sentencia como un bebé. Usted tiene bebé, creo, Nielsen, ¿no? Usted lo cuida, ya cuando vaya a grados más altos en su educación, en formación académica, lo ha de haber cuidado, ha de haber precautelado. Y él cuando va a llegar a efectivizar esos cuidados que usted le ha dado, cuando él ya se suelte, ya ande solo en la vida, ya esté libre. Ahí usted va a haber precautelado su bien más querido. Es lo mismo en un proceso, es como un bebé, es como un niño. Tú precautelas algo que va a llegar a ser sentencia, para que la sentencia sea efectivizable. Y en el libro estamos hablando mucho de eso. Qué difícil que había sido este tema de escribir, Nielsen. Usted la anterior noche me decía, no, doctor, debe estar exhausto. Sí, estoy exhausto. Es duro escribir porque, o sea, tienes que comparar otras legislaciones, otras realidades, y hay cosas interesantísimas. Por ejemplo, nosotros vemos como incidente
la recusación y la excusa. Hemos dado una clase, un curso o algo de eso, ¿no ve? En Colombia no. Y es más, el Código de Procedimiento de 1976 no lo atendía así, dividía la declinatoria y la inhibitoria. Pues otra cosa, la recusación y la excusa. Estoy mezclando papas y cebolla con ají. La declinatoria y la inhibitoria, a la una la veía como incidente y a la otra como excepción. ¿Qué le parece? O sea, y este código lo ordena. Este código dice, no, esos son incidentes, porque lo que estamos buscando es que lo incidental, como hace al proceso, no esté en el proceso. Yo lo llamo esto una develación no hipócrita. ¿Por qué? Porque está diciendo lo que contamina el proceso debe desarraigarse del proceso. Incide en el proceso, sí, pero no debe afectar, no debe contaminar al proceso. Lo mismo las medidas precautorias, pero desde otro punto de vista. Las medidas precautorias deben asegurar algo a futuro y tienen vida. Uno puede aspirar a una medida precautoria, el juez puede atender la medida precautoria que además es inaudita parte contraria. El juez la dictamina sin que sepa la parte contraria. Inaudita parte contraria. ¿Por qué? Porque la parte a la que se le va a imponer una medida precautoria, si se entera, va a empezar a deshacerse, a pasar a nombre de terceros los bienes que en su momento puedan ser afectables y apetecibles en la medida precautoria. La primera medida precautoria que es dispuesta por el juez, que es ordenada por el juez, que es encomendada por el juez al juez registrador, que la conocemos en el Código Civil como nota marginal, que es la notación preventiva. Es decir, la anotación preventiva es simultánea a la demanda, no es previa a la demanda. El embargo puede ser previo a la demanda, la prohibición de innovar y contratar previa a la demanda, la anotación preventiva es simultánea, es coetánea, es contemporánea a la demanda. ¿Por qué? Porque la anotación preventiva se ha de registrar en la demanda y tiene un tiempo de vida. Tiene un tiempo de vida y un tiempo de caducidad, 2 años prorrogable a 1 y listo. ¿Dónde los procesalistas tenemos problemas? En el andamiaje para levantar, en el formalismo. Debería haber un mecanismo para que una anotación preventiva dure 2 años, prorrogable a 1 y al tercer año y un día, al tercer año y horas, automáticamente se desligue del sistema porque ya su vida, su periodicidad ha tenido ya un culmen, ya ha entrado en etapa ya preventiva. Pero no ocurre eso, se tiene que hacer el trámite, se tiene que desarchivar el proceso por seguridad jurídica, comillas, negrillas encima de lo que estoy diciendo, se deben realizar los actos para que se cancele la anotación, cuando no debería ser así. Se debería cumplir a rajatabla lo que dice el código, 2 años prorrogable a 1, al tercer año y un día automáticamente las medidas deberían desvanecerse y el sistema las debería levantar. Hablo de la anotación preventiva. Pero bueno, ¿cuál es el fondo de la anotación preventiva? Es coetánea, es simultánea a la demanda. Se registra la anotación preventiva en la demanda. La demanda va a ser el estandarte de la anotación preventiva y la anotación preventiva se ha de registrar de la demanda. La demanda ha de ser instrumental, el instrumento para que la anotación preventiva prospere. El embargo, he leído hartísimo del embargo, los colombianos escriben hartísimo del embargo. Nielsen, le voy a prestar un libro para que me dé la razón. Eh, o sea, es increíble. El embargo es la traba, es una traba. Los abogados banqueros, los que asesoramos a la banca, el 416, nos lo ponen con un peaje. Primero embargue, registre su embargo y luego proseguimos con el resto de las medidas previas al remate, el avalúo, la ATM, que es el informe impositivo, etcétera, etcétera. Primero, registre su embargo, la traba, hágalo público, regístrelo en derechos reales, traiga el registro correspondiente, el folio con registro. Es más, paralelamente actualice, 98 bolivianos, se paga por el servicio para que se dé un informe actualizado del bien inmueble, acompaña su embargo y proseguimos con las medidas previas al remate. La anterior noche hemos dado bien bonito, ¿no? Todo el camino del trayecticio para la afectación de un bien, ¿recuerda?
Nielsen, y ese material les ha pasado, ¿no? Es a estos colegas a los que les he dado. Hemos hablado de las medidas previas al remate, luego hemos visto el primer remate, el segundo remate, la adjudicación, hemos visto el 425, el 426, el levantamiento de todo lo que se encuentre contaminando el código en la columna B, su cancelación en la C, y luego ya la catapultación de la autoridad judicial como el vendedor perfecto, la venta judicial perfecta en la que el juez camina y realiza ese andamiaje en la etapa de la ejecución. El embargo es el inicio del 416, de las medidas previas al remate, a través del cual sencillamente se traba el bien inmueble y a partir de esa situación se da publicidad de que ese bien inmueble ya va a ser afectado de una manera delicada. Ese bien inmueble ya va a entrar a un proceso sinuoso a través del cual se lo va a rematar. Entonces, para eso se va a realizar el embargo. Ahora miran, ¿cuál es la diferencia con la anotación preventiva? La anotación preventiva es una nota que está dando publicidad de la existencia de un proceso. Y en esa anotación preventiva se hace saber que lo que se está registrando es la demanda, lo que no ocurre en el embargo. En el embargo ya se está afectando un bien inmueble que va a ser llevado a un primer remate, a un segundo remate. Se va a adjudicar el mismo ejecutante o un tercero y luego se va a proseguir ya con, por supuesto, los actos conducentes a la minuta y por supuesto, luego de que se expide la minuta, se eleva a instrumento público, se paga el impuesto a la transferencia, eso va a ser devuelto al juzgado, se van a cancelar los gravámenes y se va a proceder al desapoderamiento del bien inmueble para satisfacer la creencia impaga hacia el demandante o ejecutante versus el deudor o ejecutado. Esa es la utilidad del embargo, mi querida Nilce. Por favor, por el amor de Dios, clamo justicia, de humildad ando bañado y me encanta pregonarla. Si estoy yendo muy rápido, dígame, jáleme la oreja o el poco cabello que ya me queda. Calvo más me estoy quedando, Nielsen, una pena. Realmente ya no va a querer ser mi voz en off ante tanto desastre y situación que se me viene encima. Nielsen, querida, estoy yendo muy rápido. ¿Cómo está yendo la cosa? Voy a poner cargador a esta para que no se me apague esta computadora. Sí, lo siento un poco más acelerado, doctor, que otras noches, pero creo que está entendible de todas maneras. Claro, lo que pasa es que es harto, da rabia. Me gustaría a las 11 y podría terminar a las 11, pero los colegas se cansan. Es mucho material, pero siempre con todo el cariño del mundo para que les llegue, para que entiendan. Yo quiero que mis colegas conozcan su código y escriban. Tenemos que escribir los abogados. Miren, seamos críticos. Voy a abrir 2 minutos de reflexión, Nielsen, y luego me para. Los abogados tenemos que volver a la buena costumbre de hacer publicaciones, de escribir, de comentar. ¿Cuál es la forma más fácil? Comparar. ¿Qué ocurre en Honduras? Miren, yo jamás me imaginé que en Honduras había un sistema judicial tan bonito, tan interesante. En Salvador, no en vano ha ganado Bukele. Ayer estaban al 70 y él estaba con 53. Su sistema judicial se está modernizando, Nielsen. O sea, no solamente es el tema carcelario en Salvador, hay una modernización en el sistema procesal civil que me voy a animar. Estaba pensando este año hacerlo el tema con una argentina. Estoy pensando en una salvadoreña para hacer el tema que vamos a lanzar este año, porque están trabajando duro en Salvador por modernizar su sistema. Y los abogados escriben y se documentan porque tienen un pater familia grande que motiva. Imagínense, tienen la biblioteca jurídica más grande que la de la Argentina. Yo he conocido la de Argentina, modestia aparte. Era brutal, pero ellos tienen una más grande y es un país 20 veces o 15 veces más chiquitito. Está en Salvador y le están poniendo ganas. Yo creo que nosotros podemos. Sigamos. Termina el minuto de reflexión. Luego, por supuesto, está el depositario. Esto es para el caso de bienes muebles sujetos a registro, que está relacionado al secuestro. El secuestro se ha de dar, y lo hacemos los abogados banqueros, sobre bienes muebles sujetos a registro, vehículos. Realizamos las actuaciones correspondientes. Tengo excelentes procuradores en el bufete. Si están acá, siempre las felicito. Tienen un trabajo muy prolijo.
y ellas realizan toda esa actividad técnica, ya registran esto obviamente en las dependencias de lo que hemos conocido como el organismo operativo de tránsito, y lógicamente luego ya el secuestro va a ser el efecto, porque estamos hablando de aprender un bien mueble sujeto a registro y nombrar un depositario y que ese depositario se haga cargo de que el bien se encuentre en buena cautela. Y luego está la intervención judicial. La intervención judicial es otra medida precautoria que lo que busca es realizar otras actividades de conservación. Siempre el objetivo es asegurar la sentencia futura. No se olviden, manténganlo de memoria. El objetivo de las medidas precautorias es asegurar el resultado de la sentencia futura durante un proceso donde se muestre actos para con una persona jurídica. Y, por supuesto, muchas veces en el bufete, en procesos eh, ordinarios. Ahora estamos por atender uno grande, no, estamos a días de cerrar el tema, si no es a horas. Está la prohibición de innovar y la prohibición de contratar. Ahora me digan, ¿para qué sirve la prohibición de innovar? El otro día me encuentro con un juez del Alto y me dice, Rodrigo, tienes que irte a la Bolívar D. Resulta que en el inmueble que vamos a desapoderar se han puesto a construir y ya están en el segundo piso. Imagínense la Bolívar D. Estamos hablando del corazón de Manzana del Alto. Para eso está la prohibición de innovar, porque luego vamos a tener que hacer un juicio para dirimir el tema de las innovaciones que se hayan podido hacer porque se le ha cambiado la cara al inmueble. Teníamos un terreno con medias aguas y nos encontramos frente a un edificio de 3 pisos con su propiedad horizontal totalmente consolidada, con un garaje bajo tierra, en subsuelo. Entonces, ahí está esta medida precautoria que ha de buscar conservar el bien originario para evitar cambios, innovaciones que tiendan luego a tener que ir a otro proceso para tantear una solución ante esa innovación. Y por supuesto, está la prohibición de contratar. ¿Por qué? Porque estamos asegurando un contrato contaminado que ha dado origen al proceso, un contrato que ha causado un daño, que ha causado una lesión, que ha dañado seguridad jurídica, y lo que estamos diciendo es, un momento, ya no contrate con terceros de buena fe, porque hay uno primero de buena fe que quiere ser atendido en sus derechos. Ahí está la prohibición de celebrar actos o contratos. Esas son las medidas preliminares y las medidas precautorias más salientes, más importantes. Nótese que lo hemos visto muy rapidito, sí, muy rápido, pero es importante que ustedes tengan un conocimiento muy prolijo. Imagínense, lo he hablado esto en menos de media hora y es todo el material certísimo, la verdad que sí, pero bueno, la idea es que ustedes tengan una noción lo más cabal posible, primero, de cuál es la utilidad de los procesos preliminares y cuál es la utilidad de los procesos precautorios, y que conozcan el código, lo vayan conociendo, vayan entendiéndolo, por el amor de Dios. Se los digo por última vez en la noche, no es solo leer el código, sino es entender por qué ha sido hecho. Y les digo ahora, si están colegas que trabajan conmigo, colegas abogadas nobles, procuradoras que trabajan conmigo, no es solo que lleven adelante una actividad mecánica del código, que lo hacen muy bien, lo hacen formidable, extraordinario, siempre con felicitaciones por delante de quien habla, pero entiendan el trasfondo del código, cuál es la utilidad. Y ahí sí van a poder operar bien el código y han de poder ser críticos y han de poder generar sus propios agravios a partir de la tramitación de sus causas propias. Entonces, para cerrar, Nilce, procesos preliminares, allanar, dejar expedito, pulir, como esta mesa que está con una madera tan linda, pulida, el proceso. Primer elemento, fundamental. Para eso están todas las medidas preliminares. Y las precautorias, asegurar, dar solvencia de la futura sentencia. Esas son las diferencias. ¿Cuál es el común denominador de lo preliminar y de lo precautorio? El común denominador de lo preliminar y de lo precautorio es dar seguridad jurídica. Dar seguridad jurídica, devolver seguridad jurídica privada, seguridad jurídica a un conflicto que busca el servicio judicial a partir de una óptica privada, para estantes privados, para conflictos privados. Hemos dado un posgrado largo en la Universidad Mayor de San Andrés, donde nos la hemos pasado noches de noches hablando de los incidentes procesales, los incidentes especializados, y hemos visto sentencias
infraconstitucionales o ordinarias y constitucionales o supraordinarias muy interesantes, donde dicen, señores, lo que se está administrando es justicia retributiva para privados. Y a partir de esa situación, el tema incidental tiene una relatividad muy interesante en cuanto a su administración y en cuanto, por supuesto que sí, entiéndaseme bien, en cuanto a su tratamiento. Eso es, Nielsen, la primera parte en esta hora y media, ya que estamos acá sentados frente al foro. Empezamos 26, estamos, o 24, estamos con 56. Ojalá hasta las 9:30 lleguemos a los 60, que son, entiendo, y lógicamente esto les sea de utilidad con las excusas de mi respetado y querido, no lo conozco hasta ahora, al doctor Ricardo Chuquimian, y él no me conoce a mí. Qué interesante hablar bien además de alguien que uno no conoce, ¿no? En la vida hay que ser humilde y eso es bueno, hay que reconocer a los colegas y de eso también se trata, de admirarnos, no solo de ser narcisos y creernos el factotum. Una felicitación al doctor Chuquimia, a quien espero en no muy largo tiempo tener el gusto de conocer. Pasemos entonces a las siguientes diapositivas, mi querida Nielsen, que son las que tienen relación estrecha con lo que es la prueba. ¿Qué tal si hablamos del fin de la prueba? ¿Cuál es el fin de la prueba? ¿Para qué sirve la prueba? ¿Por qué hay la prueba? ¿Por qué existe? Aquí está Nicola Framarino de Inmalesta. ¿Cuál es la finalidad de la prueba? ¿Cuál es la finalidad suprema de la prueba? No sé por qué se están rayando mis diapositivas. Perdón, doctor. Por favor, Soraya Estrada está manipulando la pantalla. Ella está haciendo otro. Por favor. Se han vuelto paisanas mis diapositivas. ¿Sabe por qué se han vuelto paisanas, no? Mi familia es de Sucre, entonces se han rayado. Ese es el tema. A ver, Nicola Framarino del Malesta diere esta tesis según los siguientes para la finalidad suprema y sustancial de la prueba es la comprobación de la verdad. Felicidades, mucho gusto, hasta luego, buenas noches. Es decir, la prueba busca y tiene una relación, está enamorada, es la pareja ideal de la verdad. Ambas cohabitan. Es decir, la prueba es pues ese aspecto, es el medio, es el objeto a saber del cual la verdad llega a su propósito. La verdad, qué pasó, qué ocurrió, para eso sirve la prueba. Y los abogados debemos dominar las pruebas, debemos dominarlas y debemos hacer una cadena que diga, si hay esto, hay lo otro, y si hay lo otro, hay lo otro, y hacer un hilo conductor para llegar a esa verdad. Quien les habla también es abogado, asesor externo de la Universidad Católica Boliviana. Y me llegan juicios horribles, feos. Imagínense los intereses que se mueven en una casa mater de ese tamaño. Chiquita, pues es grande, es grande, es grandecita, ¿no? La cosa ahí no es muy chiquita. Y son unos juicios del tamaño, pues, de la institución Nielsen. No puede ser de otra manera, es complicada la cosa, es fea y siempre el villano al final del túnel y del partido de póker es el abogado nomás. Y ahí viene lo delicado de nuestra profesión. Y son horas, días de días, entre 3, 4 abogados que vemos cómo acercarnos al fin de la prueba para lograr la verdad histórica de los hechos. La prueba judicial implica en cierto modo una confrontación, una verificación. La prueba tiene por objeto la verdad cierta. Para los colombianos, la verdad legal. Me gusta esa escuela. Es decir, es una tarea que dirige en un análisis de encontrar la verdad, redundo y expiro al respecto. Entonces, la comprobación judicial por los modos que la ley establece, los modos que la ley establece per se a la verdad, a un hecho controvertido, a un hecho antagónicamente controvertido, documental, testifical, inspección judicial, confesión provocada, prueba electrónica, tienen que volverse estrategas para poder armar sus fichas y que unas estén correlacionadas a las otras. La prueba responde a las necesidades que el juez imprime en el proceso. El juez imprime necesidades propias para poder ser el dirimidor de un conflicto.
Y nosotros como abogados debemos abastecer esas necesidades aportando un canal probatorio coherente, lógico, congruente, idóneo. Esa es la tarea, por eso hemos venido hablando ayer el colega, o no sé cuándo dio ayer no creo el colega, no sé, pero hablando tanto de la prueba, de esa hilación. Entonces, Hugo Rocco, me gusta leer mucho a Hugo Rocco desde la universidad, lo hago también, leí mucho a Carneluti y a connotados procesalistas italianos. Hay uno que comentó, me encanta el libro de mi amigo Omar Mostajo Barrios, que es uno de los redactores del Código Procesal Civil, me encanta, eh, y que refiere a este asunto de la prueba. Y hablar con el doctor Villarroel de la prueba es pasar días, no horas. Es otro de los redactores del Código Procesal Civil. La prueba tiene por fin formar convicción de los órganos y en los órganos jurisdiccionales. Formar convicción. Por eso, ustedes tienen que manejar muy bien las pruebas que han de llevar a proceso. Es decir, la prueba ha de solidificar los hechos, ha de consolidarlos y ha de volverlos verdad, han de volverlos convencimiento, una verdad objetiva, una verdad real. Y por supuesto, la prueba es procesal porque alimenta algo que se llama proceso, ese conjunto de actos interrelacionados, intervinculados, interconcatenados que tienen por fin la emisión de una sentencia y o una forma extraordinaria de conclusión que da satisfacción a un conflicto privado y se acabó. Forno, que es italiano también, en estas diapositivas me he emocionado con nótese, con los autores y estudiosos italianos, refiere y acepta esta tesis que dice y habla de la verdad material y la verdad formal. Ojo, el código privilegia la verdad material y despoja los formalismos. Por eso se habla de certeza histórica legal. Los colombianos hablan mucho de la verdad legal. No, y lógicamente esto lo he sacado y lo he extractado de la legislación más que todo colombiana, donde está la audiencia inicial, la conciliación como una forma extraordinaria de conclusión de proceso o una alternativa a la conclusión del proceso. El despacho saneador, lean el 366.4, en la cual se deciden las excepciones. Por supuesto, se fija el litigio, ahí estamos hablando del objeto del proceso, se sanea el proceso, incidentes procesales, se decreta las pruebas y se las instrumentaliza. Nielsen, el 16 numeral 1 del Código Procesal empieza esta actividad en la que el juez también se involucra. Habla de, vayámonos al numeral 16, dice, la autoridad judicial deberá, dice, deberá verificar, deberá. No, no como en el Código de Procedimiento Civil de 1976, tráigame los hechos que yo les daré el derecho, me encuentro en una posición palquicia, vitrinesca. No, deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones. Deberá, poderes, deberes, responsabilidades. Deberá aportar, 16, artículo 1, las medidas probatorias necesarias, autorizadas por ley, aun cuando no hayan sido propuestas por las partes. Listo. Este numeral cohabita con el 3, el dispositivo. El proceso se constituye en función al poder de disposición de la pretensión de los sujetos implicados en la tutela jurisdiccional versus la verdad material que se encuentra subsumida en el 16 del artículo 1. Vayámonos al 24. 24.3. Poderes, ejercitar, hablamos del juez, las potestades y deberes que concede este código para encauzar adecuadamente el proceso. Juez director. A partir de ello, la averiguación de la verdad de los hechos y derechos invocados por las partes. La averiguación, el juez debe averiguar, debe verificar. Y vayámonos al 136. 136.3. La carga de la prueba que el presente código impone a las partes no impedirá la iniciativa probatoria a la autoridad judicial. Existe una cohabitación, coexisten, son inquilinos ambos, la disposición y la inquisición del Código Procesal Civil. Entonces el juez practica las pruebas con las partes, no solamente recepciona las pruebas.
Por supuesto, el Código Procesal Civil pregona la oralidad en el debate probatorio. Es decir, el juez administra justicia, es el director del proceso, es el efectivo materializador de los principios rectores aludidos en el Código Procesal Civil, pero también impone a los sujetos, a terceros intervinientes en el proceso, a interactuar con el juez. Y el juez se encuentra respaldado por otros principios, el principio de inmediación, de proximidad a las partes. Entonces, desde ahora debemos despejar el malentendido. Supone que las pruebas son tan solo para el juez. El juez no solo es quien recepciona las pruebas, sino quien las aporta. El juez también es tan actor. Y sucede en México. En México, imagínense, esto ocurre en materia laboral. Los jueces laboralistas en México responden a esta necesidad. Hemos estado en cursos con jueces de materia en México y ahí se pregona esta situación, se la postula. Entonces tenemos un código dinámico en el cual no solamente el juez está estancado en una posición vitrinesca, expectativa, de mero espectador. Ahora, por supuesto que sí, la controversia y el juicio gira en torno al tema de la prueba. La fase de la producción, objeción a la prueba, primero la averiguación, investigación, el aseguramiento, la proposición, la admisión y la recepción práctica de la prueba. Por supuesto, los intrínsecos es que la prueba sea conducente, sea pertinente, sea útil y por supuesto no se encuentre impedida por ley. Eso con relación a estas diapositivas que son muy importantes y se las vamos a compartir, queridos y queridas colegas mías y míos. Muy queridos míos, como diría un colega colombiano. Pues sigamos. ¿Y dónde están mis más queridas? He traído unas bien bonitas y se me ha escapado verbenita. ¿Dónde está? Ábreme la puerta, verbenita. Había una canción, usted era guagua, dicen, de Sabia Andina. ¿Ha oído hablar de Sabia Andina? Sabia Andina, ¿no? De Sí, los doctor. Carcas, ha oído hablar. Sabia Andina, También, doctor. verbenita. Pero Ábreme la puerta, sí, verbenita, que doctor. no soy ladrón, decía, ¿no? Y aquí no hay la verbenita. Mis diapositivas más bonitas, chao. Chao, verbenita. ¿Dónde están mis queridas? Me va a dar algo, como dice un Zoom, ¿no? un TikTok me va a dar algo. Y hay unas que son, ¿dónde está? Pues caramba, de cabezazos me voy a dar ahorita. Espérenme un ratito. Estas, ¿dónde están, chicas? Esta es. Sí, esta es. Esta es, pues, Rodriguito. Valoración e inversión de la prueba. Estas son. Me mimaré un poco. A ver, vamos ahí. ¿Dónde están ustedes? Ahora ya los he perdido. A ver, un pechito. Ahora sí, acá vamos a compartir. Esto ya así, nos vamos por acá y vamos a compartir que es esta. Y ya no te me escapas. Esta es. Mi Nielsen, ¿se está proyectando? Sí, doctor. Perfecto. Valoración e inmersión de la prueba. Esto es medio pesado. Es que no nos ha quedado otra que escribir harto porque... A ver, 136, parágrafo 3 del Código Procesal Civil. La carga de la prueba que el presente código impone a las partes no impide la iniciativa probatoria del juez. 24, numeral 3, el mismo cuerpo legal, ejercitar las potestades y deberes que le concede este código para encauzar adecuadamente el proceso y la averiguación de la verdad de los hechos y derechos implicados por las partes. Preceptos normativos aplicables al pago por cuanto establecen la facultad de los jueces y tribunales para producir prueba Nielsen. Imagínense, para producir prueba. Y acá hablamos de autos del Tribunal Supremo de Justicia, que hablan del modelo constitucional. Es decir, los jueces tenían un rol antes, ha cambiado. Ahora el proceso es un instrumento para que el Estado cumpla su más alto fin y los jueces tienen que ser actores en esto. Bueno, la armonía social, la justicia material, la seguridad jurídica. Las autoridades judiciales deben estar comprometidas con la averiguación de la verdad material, Nielsen.
la consolidación de la justicia y hemos dado cursos de cursos, incluso hemos dado sentencias constitucionales a este mismo grupo, a partir de los cuales hemos hablado de la justificación de las sentencias que los jueces emiten. Acá está el 24, el 136, parágrafo 3 del Código Procesal Civil, que obviamente despoja la verdad formal, la desatomiza y privilegia la verdad material. El juez tiene una amplia facultad a partir de la preexistencia de este código, que decreta la producción de las pruebas, el juez se encarga de materializar las pruebas y por supuesto procura una justicia material proba a partir de su participación en el proceso y de la cimentación, por supuesto fiel, cierta y estricta de un nuevo rol como garante de los derechos fundamentales. Pausa. El juez, doctores, doctoras, es garante de derechos fundamentales. El juez civil es garante de derechos fundamentales. Es decir, en Bolivia rige esta sentencia constitucional que se las voy a pasar porque voy a pasar estas diapositivas. Nielsen, léamelo este paragrafito que está con fondo plomo y letra blanca. Le voy a agradecer. Nielsen, querido Sí, Nielsen. doctor. Lo que significa, doctor. Ah, ya, perdón. Es medio, ya lo veo café, doctor. Perdón. Bueno, Adelante, la, mi con- Nielsen. la Constitución de 2009 inicia un constitucionalismo sin precedentes en su historia, que es preciso comprender para construir, hilar una nueva teoría jurídica del derecho boliviano. Es una secuencia lógica que va desde la comprensión de este nuevo derecho hasta los criterios para su aplicación judicial. Esto debido al nuevo modelo del Estado, incito en el texto constitucional, con un rol preponderante de los jueces a través de su labor decisoria cotidiana. Lindo. La sentencia, esto es en Colombia, del Tribunal Constitucional de allá, que desarrolla la verdad material realizando un análisis minucioso respecto a este principio y la función del juez en la averiguación de la verdad. Es decir, acá esto, queridos colegas, habla de cómo el juez va a razonar para llevar adelante fallos lo más precisos posibles. Es decir, en estos términos estrictos se puede hablar de que los jueces deben alejarse de posiciones intermedias que permitan soluciones sencillas y prácticas que lleven a un acuerdo para la terminación de un proceso basado en los más elementales aspectos inherentes a una convivencia en verdad. Esto implica un desgaste de recursos, lo que disminuye la eficacia y eficiencia del proceso. En este sentido, la verdad es el fin del proceso y la solución de conflictos se considera adecuada si se lleva a cabo mediante decisiones justas, basadas en un fundamento fáctico, confiable y veraz. Bajo este entendido, ninguna decisión judicial puede considerarse razonablemente correcta o justa si se funda sobre una comprobación errónea o parcial de hechos. Es decir, debe primar criterios legales racionales que rigen al proceso y por supuesto que sí a las partes que se desenvuelven a lo largo del proceso. Consiguientemente, las partes acuden al órgano judicial para encontrar una solución a conflictos que se les presenten en decisiones de jueces y tribunales, que deben basarse en la verificabilidad de hechos. Estamos hablando de la verdad material. La sentencia constitucional 713-2010R de 26 de julio estableció lo siguiente. En el principio procesal de verdad material abarca la obligación del juez a momento de emitir sus resoluciones, observar hechos tal como se fueron presentados, analizarlos dentro de acontecimientos en los cuales se encuentra explicación o que los generaron. De ellos se infiere que la labor de cumplimiento de este principio refiere a un análisis de hechos ocurridos en la realidad, anteponiendo a la verdad formal y superada esta por la verdad material, resguardando derechos y garantías constitucionales. Volvemos a la anterior sentencia constitucional. El juez es garante, es vedor, es custodio de garantías constitucionales. Lino Enrique Palacios, nunca voy a cansarme de citar, dice que la apreciación de la prueba tiene connotaciones muy interesantes. Es un acto a través del cual el órgano, en oportunidad de dictar sentencia, se pronuncia acerca de la atendibilidad de las pruebas que han forjado convicción en la autoridad judicial, en las circunstancias, en la eficacia, en la subordinación,
en la aplicación de reglas legales, en la aplicación de términos generales que ciñan a los medios de prueba a partir de los cuales se va a acreditar los hechos, se los ha de soportar, se los ha de superar. Jordi Nieva Fenoli, italiano, plantea que la evaluación de la prueba es una actividad de percepción, es decir, lo que busca la actividad de la prueba es la valoración, la comprensión, la credibilidad, la deposición de declaraciones ante el juez, valorar mentes que digan verdad, reconocimiento judicial objetivo. Ese es el fin de la prueba. Y bueno, acá, mi querida Nielsen, hemos preparado hartísimo material para los colegas que hablan sobre la valoración de la prueba, su fundabilidad. Hemos hablado del artículo 145, mira usted, del Código Procesal Civil. Esta es la síntesis de la actividad del juez. Para no cansarlos, Estito, más leamos los 3 parágrafos, mi querida Nielsen. Este artículo es neurálgico, es importantísimo, es fundamental. Lo tienen que conocer, lo tienen que realzar. Nielsen, 145, por favor, acompáñenos con la lectura, mi querida voz en off. Está por ahí mi Nielsen, ¿no? Sí, el Este artículo artículo 140. habla de la valoración de la prueba. Perdón que la corte, Nielsen. Prosiga, por favor. Perdón, doctor. Bueno, el artículo 145 del Código Procesal Civil dispone: 1. La autoridad judicial al momento de pronunciar la resolución tendrá la obligación de considerar todas y cada una de las pruebas producidas, individualizando cuáles le ayudaron a formar convicción y cuáles fueron desestimadas, fundamentando su criterio. Parágrafo número 2. Las pruebas se aprecian en conjunto tomando en cuenta la individualidad de cada una de las producidas y de acuerdo con las reglas de la sana crítica o prudente criterio, salvo que la ley disponga expresamente una regla de apreciación distinta. Parágrafo número 3. En la valoración de los medios de prueba, la autoridad judicial apreciará las mismas tomando en cuenta la realidad cultural en la cual se ha generado el medio probatorio. Se trata, por tanto, sin atender al valor probatorio, de establecer qué es lo que el testigo ha dicho, cuál es la conclusión a que llega el dictamen pericial, qué es lo que realmente se dice en el documento, etcétera. A esta operación puede llamarse interpretación de la prueba, porque consiste en, partiendo normalmente de una forma de representación de los hechos, fijar lo que el testigo afirma, lo que el documento dice y lo que el perito concluye. Esto, colegas, el juez lo lleva adelante de 3 ejercicios mentales: la lógica, la razón, que complementa la primera, la experiencia, aparte de la lógica y la razón, y la valoración individualizada de la prueba, es decir, qué es lo que realmente dice el documento, a qué conclusión llega el dictamen pericial, qué es lo que el testigo ha dicho. Es decir, la interpretación practicada a la prueba debe hacer el juzgador con relación a cada una de las fuentes, medios, para determinar cuál es el resultado que se desprende de ello. Lo que se tiene que hacer individualmente, de modo aislado, esto significa por medios, fuentes y por formas. Ese es el resultado de cada medio. Y así les he traído un montón de material. Imagínense, estas son 46 diapositivas, se las voy a compartir, donde está el material, donde se habla de las formas de convicción, donde se habla de los elementos que llevan a que el juez pueda dictar a través de la convicción sentencias, y ustedes puedan ser los veedores de que estas sentencias se encuentren totalmente aparejadas a lo que hace relación el artículo 145 del Código Procesal Civil. Un montón de material que, por supuesto, mi querida Nielsen, lo vamos a compartir con motivo de estas 2 horas en las cuales me he permitido ir refiriendo aspectos muy importantes. Hemos también traído a colación autos supremos del Tribunal Supremo de Justicia, sus considerando. Obviamente, por motivos éticos, hemos cambiado los nombres reales de las partes involucradas en los procesos. Acá tienen ustedes un montón de material jurisprudencial, perdón, corrijo y aclaro, las conclusiones, los portantos, la síntesis que hacen a los casos. Acá hablamos de la vulneración al principio de verdad material, en qué caso se da y cuáles son las connotaciones de la vulneración. Y por supuesto, acá hemos traído mucho más material jurisprudencial que les va a poder ayudar para poder ir desarrollando sus memoriales, sus escritos, la ideación de los mismos y lógicamente relacionados a la prueba. Hemos hablado mucho del Lino Enrique Palacios, acá no he citado mucho a Carneluti, pero sí en las anteriores diapositivas, y a jurisconsultos italianos que actualmente se encuentran en boga,
etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el profesor Jordi Nieva Fenol, que refiere a la actividad probatoria y sus connotaciones. Acá nuevamente se asombra y se asoma el artículo 145 del Código Procesal Civil. Nielsen, muchísimo material que estoy seguro les va a ser de utilidad a los colegas. Estamos nuevamente bajo unas 100 o quizás más diapositivas y bueno, siempre con todo el cariño del mundo, ¿no? Es la idea de estos cursos, no solamente dar el curso, escuchar que me voy quedando sin voz a lo largo de las 2 horas, sino también que les llegue material, dicen a los colegas, que les pueda ser de utilidad, que les pueda ser de provecho, que lo puedan aplicar en memoriales, escritos, recursos, presentación, producción, diligenciamiento de prueba, fuentes jurisprudenciales, fuentes doctrinales, autores de otras latitudes, que lógicamente también los estamos citando en el libro que estamos poco a poco y con mucho esfuerzo escribiendo, mi querida Nilce. Esa es la idea de estos cursos y usted ya los conoce de memoria porque siempre me peleo para que usted sea mi voz en off y siempre lo voy a hacer así. Muchas gracias, doctor. Y bueno, recordarles a los participantes que todo el material que está, nos va a enviar, bueno, me va a enviar, se les va a enviar al grupo de WhatsApp conjuntamente con las grabaciones de todos los cursos. Así es. Tal vez Perfecto. Y podemos con pasar a esto la ronda de preguntas, doctor. pasamos a la ronda de preguntas y lógicamente eh, podremos darle a esto 10 minutos o 5, dependiendo, y con eso vamos cerrando. Claro que sí. Bueno, los participantes que quieran hacer uso de la palabra, por favor, pueden levantar la manito para que el micrófono sea habilitado, por favor. O pueden escribir en el chat, ¿no? Vamos cerrando entonces, dicen. Hay una pregunta, doctor, del Winston Félix Guevara. Tiene el micrófono habilitado. Gracias, buenas noches, doctor. Hola, Lo estamos escuchando, prosiga, doctor. gracias. Sí, gracias, doctor, buenas noches. Quiero, por favor, si podría referirse a esta parte respecto al artículo 145 que señala valoración de la prueba y está contenido en el parágrafo segundo cuando dice en la parte final del parágrafo segundo dice, salvo que la ley disponga expresamente una regla de apreciación distinta de la valoración de la prueba. Quisiera, por favor, pedirle si puede citarnos algunos ejemplos donde la ley disponga expresamente una regla diferente a las que señala en este parágrafo, doctor, por favor. ¿Le parece si le doy un ejemplito que aterrice con el tema? Supongamos que el Tribunal Supremo de Justicia ha dado una línea de valoración de la prueba a través de la jurisprudencia. También les estoy dejando mucho material de jurisprudencia, no solo doctrina. Léanlo primero antes de criticarlo, por favor, colegas. Siempre es bueno revisar lo que se les hace llegar antes de hacer apreciaciones al azar. Lógicamente, en la jurisprudencia, ustedes han de poder ver, por ejemplo, que el Tribunal Supremo de Justicia va dando líneas respecto a la valoración de la prueba y a sus contenidos. Es decir, el Tribunal Supremo de Justicia cualifica cuál va a ser la valoración que han de tener ciertos documentos, cuál va a ser la valoración que tenga otro tipo de documentos, cuál va a ser la ponderación que ha de tener un instrumento público versus un instrumento privado. También el Tribunal Supremo de Justicia, en el caso de una reivindicación, regla y establece cuáles son los criterios que se han de dar con relación a aspectos valorativos inherentes a un bien inmueble que va a ser objeto de reivindicación, por ejemplo. Bajo esa lógica,
Estas son las reglas que el tribunal va dando para la elaboración de la prueba y hace que los jueces no se despojen de esa línea, porque si no se daría, doctor, un desorden, y ese desorden podría llevar a que la jurisprudencia se desilvane y no esté uniformada, doctor querido. Esa sería una respuesta a su pregunta lo más certera posible, dado el amplio panorama que usted me ha puesto enfrente. Nielsen. Muchas gracias, doctor. Bueno, hay otra pregunta, si lo leo. De Bruce Rojas dice, ¿será que den posteriormente un curso de incidentes? Eso lo vamos a ir viendo y por favor estén atentos a nuestras plataformas para hacerles conocer si es que se va a aperturar el curso de incidentes. Pero yo creo que sí. Bueno, Mireya dice, una pregunta, la diferencia de anotación preventiva y embargo, ¿qué efectos a futuro tienen estas anotaciones? A ver, la anotación preventiva en el Código Civil de 1976 era conocida como nota marginal y tiene una estrecha vinculación con que lo que se va a anotar es la demanda como tal, mientras que el embargo es una traba, y esa traba ya va a poder identificar plenamente un inmueble que va a ser objeto de remate. A partir del embargo y de su registro, se ha de empezar a desarrollar las medidas previas al remate, que se encuentran conglomeradas y subsumidas en el artículo 416 del Código Procesal Civil, mi querida doctora Mireya. Esa es la diferenciación entre anotación preventiva y embargo. Muchas gracias, doctor. Ya no hay más preguntas. Ya estaríamos Perfecto, mi cerrando esta Nielsen. noche. Vamos cerrando. Claro que sí, doctor. Bueno, siempre agradecerle por su predisposición y hacernos conocer un poco más de lo que es nuestro Código Procesal Civil en toda la extensión. A veces el tiempo no nos ayuda, pero siempre usted es un gran profesional que siempre trata de dar lo mejor dentro de lo que es el tiempo, ¿no? Que es nuestro gran enemigo, como usted dice. Y ya nos estaríamos encontrando, doctor, en otra oportunidad. Muchas gracias a usted y muchas gracias también a todos los participantes y ya estaríamos a la espera del material y de las grabaciones para que se les sea enviado al grupo de WhatsApp. Perfecto, mi Nielsen, un gusto. Saludos, cariños, un fuerte abrazo a todas y todos. A usted uno especial. Que estén muy bien. Muy buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas noches a todos.